vicerrector de la UNEVAL, al doctor Santiago Restrepo Garizábal, el ponente que tenemos hoy en día que nos va a acompañar. Amigos y colegas docentes, muy buenas tardes. Mi nombre es Janet Mendoza y a nombre del Vicerrectorado Académico reciban un cordial saludo y bienvenida a nuestro segundo webinar, Neurociencias en el Espacio Universitario. Hoy estaremos contando con la presencia del doctor Santiago Restrepo Garizábal, a quien le agradecemos enormemente por estar con nosotros. A continuación, daré lectura de la trayectoria profesional del doctor Restrepo. Él es psicólogo, especialista en psicología organizacional, con estudios de maestría en neuropsicología en Colombia, doctor en neurociencia cognitiva en Argentina, postdoctor en ciencias en México y actual estudiante del segundo postdoctorado en educación Brasil. Es autor de diversos libros, capítulos y artículos científicos. Actualmente investigador en la Corporación Universitaria Americana en Colombia y profesor en la Universidad de Barcelona, España. Asimismo, es presidente de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial y vicepresidente de la Red Ecuatoriana de Marketing en Ecuador. Por otro lado, es investigador y par evaluador en Miniciencias Colombia y CONACYT México, y par evaluador para los programas de psicología con el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología en México. Experiencia como investigador, director de áreas clínicas y de gestión humana, experiencia con pacientes en neurología y neuropsicología para trastornos del neurodesarrollo, alteraciones en el aprendizaje, alteraciones secundarias, accidentes cerebrovasculares, traumas cráneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas. Bien, entonces, como pueden ver, es muy interesante desde ya la trayectoria del doctor Santiago Restrepo. Bien, para lo cual, sin más, vamos a dar la palabra al doctor para que pueda iniciar la ponencia. Tiene usted la palabra, doctor Santiago Restrepo. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctora Janet. Muchas gracias, señor vicerrector, por esta invitación. Como siempre, es un gusto, es un honor participar en sus actividades y más en este hermoso y muy querido hermano país. Les saludo desde Colombia. No estoy desde Medellín. Desde antemano les ofrezco pues excusas de pronto por los entornos, pero estoy en el campo, en casa de mi madre, visitándola este fin de semana. Pero desde donde esté, este encuentro era prioritario y además placentero. Entonces, pues muchísimas gracias. Lo realmente importante de esa presentación y que no se dijo es que soy un eterno aprendiz, soy un feliz aprendiz y sobre todo eterno, me sorprendo eternamente pues, de toda la cantidad de maravillas que tenemos en nuestro mundo y sobre todo en nuestro cerebro. Hoy voy a compartir con ustedes este tema tan interesante que busca relacionar lo que es la neurociencia, la educación y el mundo de las universidades. Cómo la neurociencia puede ingresar y de hecho está ingresando al mundo de la educación superior. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan, pues yo creo que la metodología es que al final las van a hacer. Sin embargo, mientras más interactivo sea nuestro encuentro, mucho mejor. Si estuviéramos frente a frente, yo creo que estaríamos corriendo de una parte para otra en el auditorio con el micrófono. Voy acá a permitirme compartir la presentación. Ahí se está compartiendo la presentación. Cualquier situación que pase en algún momento con conectividad o cualquier cosa, le pido el favor a la mesa que me lo haga saber. Antes de iniciar y como un embajador de mi país, quiero compartirles unas fotografías de mi país, de mi ciudad. Ahí están viendo ustedes unas fotos de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Otras fotos de mi ciudad, Medellín, donde vivo y donde algún día espero tener el gusto de recibirles cuando vengan de turismo o de turismo académico. También unas fotos de la ciudad de Cali, la tercera ciudad de Colombia. Otras fotografías de la ciudad de Barranquilla. Otras fotografías de la hermosa ciudad de Cartagena de Indias o el Corralito de Piedra, patrimonio histórico de la humanidad. Y bueno, ya con esta breve introducción, porque donde uno vaya tiene que llevarlo lo de uno y mostrarlo. Ahora,
sin más preámbulo, durante estos minutos voy a compartir con ustedes 4 conceptos o a desarrollar con ustedes 4 elementos. Uno primero es recorrer las generalidades de lo que es la neurociencia y algunos conceptos generales del sistema nervioso. Luego vamos a hacer un recorrido sobre lo que es la inteligencia. Luego un poquitico lo que es la educación universitaria, lo que ha sido la educación y educación en la universidad. Y por último, vamos a compartir sobre lo que es realmente los posibles aportes de la neurociencia a la educación superior. Vale la pena hacer un planteamiento inicial general y tiene que ver con que los seres humanos, hasta el momento y dentro de lo que conocemos, somos el resultado general de millones y millones de años de evolución. No comenzamos, no aparecimos, está bien como especie, aparecimos hace 100 millones de años, 1 millón de años, pero realmente somos el resultado de millones y millones de años de evolución desde que el gran Big Bang comenzó a hacer su movimiento y desde que tuvimos como esa cantidad de chispa divina para los que creemos en que hay un ser superior que nos acompaña. Con esto yo quiero decir es que el ser humano es un ser multifactorial, multiplural. No podemos reducir a la persona a la biología. No podemos reducir a la persona a la psicología ni a la sociología, porque nosotros tenemos un componente biológico, un componente psicológico, un componente existencial. Entonces, hago esta aclaración es porque si bien todo el discurso que voy a manejar a partir de este momento va a estar centrado en la biología y en la neurociencia, no es la única manera de explicar el comportamiento humano. Los seres humanos somos más complejos que eso, pero como es tan complejo, no lo podemos abarcar todo desde una sola mirada en un solo momento. Entonces me gusta como comenzar con esa aclaración. Todos los elementos psicológicos, biológicos, sociales y existenciales cobran una importancia protagónica al momento de tratar de entender lo que es el ser humano y sobre todo lo que es el ser humano al interior de las universidades y al interior de los procesos de educación. Dicho esto, entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las generalidades de la neurociencia. Me tomé el atrevimiento cuando estaba preparando esta presentación de buscar algunas fotografías de la universidad. Me disculpo si son antiguas o si o corresponden a otras sedes, pero por lo que alcancé a conocer de su universidad me parece hermoso el campus, me parece lindo y espero cuando pase esta situación de pandemia más adelante tener el gusto de visitarles en persona. ¿Qué es la neurociencia? Empecemos a pensar un poco de esto. Cuando las personas mencionan el término neurociencia o escuchan el término neurociencia, suelen pensar, suelen creer que la neurociencia es patrimonio de personas con una inteligencia o que es superior o que es patrimonio de los médicos, de los neurólogos o de los señores que están con una bata blanca metidos todo el tiempo en un laboratorio. Y la neurociencia es un poco más sencillo de eso. Yo pienso que ante todo hay que ser humildes en cuanto a los saberes. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, es el estudio de la parte biológica de nuestro cuerpo en función o en relación con las ocupaciones normales o naturales de las personas. Por ejemplo, el estudio del sistema nervioso en función del marketing se llama o se conoce con el nombre de neuromarketing. El estudio del sistema nervioso en función de la administración o de la empresa se llama neuromanagement. El estudio del sistema nervioso en relación con la educación se llama o se conoce con el nombre de neuroeducación, o cuando estamos viendo cómo es que las personas gastan sus dineros, hablamos de neuroeconomía, en fin. Neurociencia es el conjunto de saberes que relacionan el funcionamiento del sistema nervioso con diferentes campos ocupacionales. Pero miren que en todo se ha hablado yo de sistema nervioso. Nosotros tenemos, los seres humanos tenemos un vehículo por medio del cual nos movemos por todo el mundo y es un vehículo que nos acompaña desde el primer momento de gestación hasta el último momento en que estamos vivos en la Tierra. Y ese vehículo se llama cuerpo. Y ese cuerpo tiene unas bases biológicas. Ese vehículo es el que nos ayuda a movernos por toda parte y por tal motivo hay que cuidarlo. Y dentro de todo ese cuerpo tenemos un sistema que es el sistema rector que nos ayuda a conectar nuestro mundo interno con nuestro mundo externo. Y ese sistema rector lo conocemos con el nombre de sistema nervioso. ¿Ya? ¿Qué es la neurociencia entonces? La neurociencia se encarga de estudiar todas las estructuras. Hago paréntesis, esta presentación la tienen los directivos de estos espectaculares eventos y la podrán compartir
con quienes participan o con quienes deseen, o igualmente también yo se las puedo compartir. Entonces, la neurociencia se encarga básicamente de estudiar todas las estructuras o las neuroestructuras y también toda la función química y neurofisiológica del sistema nervioso, teniendo en cuenta que el sistema nervioso está compuesto, además de unas estructuras, por unas neuronas, neuronas que son fundamentales dentro de todo el proceso de la relación del ser humano, en este caso con el mundo de la educación. Y esas neuronas se conectan entre ellas formando lo que se conoce como redes neuronales, un conjunto de conexiones de neuronas que se unen por medio de unos procesos que se llaman sinapsis y que básicamente están motivadas o impulsadas por electricidad. Nuestro cerebro se comunica por impulsos electroquímicos, es decir, son impulsos eléctricos que generan movimiento a moléculas químicas. Esas moléculas químicas complejas se llaman o se conocen con el nombre de neurotransmisores. Ahora, las neuronas son unas células del sistema nervioso que tienen una única pero fundamental función y es la de transmitir la información. La neurociencia también se encarga de conocer o de investigar un concepto fundamental en el aprendizaje que se llama la plasticidad neuronal o la neuroplasticidad. ¿En qué consiste la neuroplasticidad? En la posibilidad que tiene nuestro cerebro de moldearse, de adaptarse a las situaciones, de generar nuevos conocimientos dependiendo del entorno y de lo que va cambiando. Y eso es lo que sucede cuando estamos en la universidad o cuando estamos, por ejemplo, en eventos como este. Nuestro cerebro comienza a modificar su química y también su estructura a partir de los nuevos conocimientos. Eso es neuroplasticidad. Como todo órgano de nuestro cuerpo, nuestro cerebro debe ejercitarse y para eso hay ejercicios, valga la redundancia, que se conocen como gimnasia cerebral. ¿En qué consisten los ejercicios o la gimnasia cerebral? En estimulación multisensorial y en vivir con emociones que sean adaptativas. De hecho, eso tiene un nombre muy bonito en neurobiología que es la neurobiótica, neurobica, que es como ejercicios aeróbicos, pero dentro del cerebro. En este momento estamos haciendo un movimiento bien interesante y estamos ejercitándonos. Por otro lado, la educación se encarga de estudiar todos esos procesos de enseñanza y de aprendizaje que involucran funciones cognitivas como la atención, la percepción, la memoria o el lenguaje. Uniendo esos dos elementos, la neurociencia y la educación, vemos que se relacionan de una manera dinámica y fundamental. No puede haber un proceso de educación superior o de educación universitaria desconociendo cómo funciona el cerebro. Trabajan íntimamente unidos. Eso es un matrimonio que no lo separa nadie. Están juntos desde el principio hasta el final. La neurociencia y la educación superior están juntos y unidos. De una manera general también, entonces vamos a hacer un pequeño y muy breve recorrido sobre lo que es el sistema nervioso y por qué me parece importante compartir con ustedes este punto. Como suelo decirlo en estos encuentros, nadie puede hacer guantes si no conoce una mano. Nosotros no podemos pensar en educación si no conocemos cómo funciona el cerebro, que es el que está adquiriendo nuevos conocimientos o nuevas situaciones. Inicialmente, de una manera muy general, entendemos que el sistema nervioso está dividido en dos grandes partes, como lo vemos en el cuadro que está al frente. Tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por, pues es el que maneja, el que rige, digamos, el que lidera todos los procesos de contacto con el mundo externo. Recordemos que el sistema nervioso es el que me conecta a mí con lo que está afuera, con el mundo externo. Y el sistema nervioso central es como donde está el capitán, como donde está la tripulación. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Y dentro de ese cerebro hay una cantidad de estructuras que nos ayudan sobre todo a generar emociones. Y las emociones son fundamentales para los procesos de aprendizaje. Entonces ahí tenemos un cerebro, una médula espinal en la parte central. Pero en la parte periférica, ese sistema nervioso llega absolutamente a todas las partes de nuestro cuerpo. Desde el cabello, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. En todas partes de nuestro cuerpo tenemos terminales nerviosas. Incluso, y recientemente redescubiertas, están en el sistema digestivo. Como dato curioso,
Les cuento bueno, ustedes me imagino que han escuchado las noticias de que tenemos, bueno, entre comillas, un segundo cerebro en el sistema digestivo. No es tan literal que tengamos un segundo cerebro en el sistema digestivo. Lo que sí se ha redescubierto es que en el sistema digestivo, en el estómago y en estas partes, tenemos una cantidad de terminales nerviosas impresionante, tenemos muchas. Es decir, nuestro cuerpo también siente o se encarga de mandar unas sensopercepciones, se llama interocepción y propiocepción desde el sistema digestivo, que además también es una parte importante para la generación de defensas del sistema inmunológico. Todo eso es el sistema nervioso, periférico y central. Nuestro cerebro, que está acá adentro, forma parte de nuestro sistema nervioso central, es el órgano rector y se divide dentro de sus muchas partes en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, juntos, que están unidos por algo que se llama cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso es fundamental en los procesos de aprendizaje y en la educación, porque ese cuerpo calloso ayuda a que se conecten ambos hemisferios para poder trabajar de manera articulada. Si no fuese por el cuerpo calloso, no habría una articulación entre los dos hemisferios y el aprendizaje sería muy difícil. Al mismo tiempo, el cerebro está compuesto por unos lóbulos. Lóbulos, se inventaron esa palabra. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero se inventaron la palabra lóbulos y tenemos 4 lóbulos principales. El lóbulo frontal, que ahí lo vemos en azul, dentro de sus muchísimas funciones, tiene la de resolver problemas, ejecutar acciones, manejar los sistemas de valores, trabajar con la parte de la concentración. Tenemos también los lóbulos temporales, que ahí los vemos en amarillo. Podemos ubicarlos como al lado y lado de las orejas. Los lóbulos temporales, dentro de sus muchísimas funciones, tienen la parte de la audición, con unas áreas específicas, Broca y Wernicke, tienen también la parte del lenguaje, tienen también la parte de la memoria, sobre todo el temporal izquierdo, donde está el hipocampo, y en gran medida la parte de la atención. El lóbulo parietal, que está en la parte superior, ahí lo vemos en amarillo, es demasiado importante porque es la parte sensoperceptual. Se encarga de identificarnos si está haciendo frío, si algo está áspero, identificar el dolor en la piel, el que nos ayuda a identificar toda la parte sensorial que nos rodea. Y el verde, que vemos en verde, es muy, muy bonito porque ese es el lóbulo occipital, que está en la parte posterior inferior, en la parte de atrás abajo de nuestro cerebro, y se encarga de decodificar lo que vemos. Tiene mucho que ver con la audición. Entonces, miren que cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, en un proceso de aprendizaje y sobre todo de aprendizaje en educación superior, todos estos lóbulos funcionan articuladamente para el proceso de aprendizaje. Entender cómo funcionan nos hace o nos lleva a comprender cómo es que nuestros estudiantes incorporan nuevos conocimientos, pero también nos ayuda a los que son o somos profesores a programar unas clases o unos encuentros pedagógicos que sean realmente ajustados, que trabajen desde lo que se oye, que tiene que ver con lóbulo temporal, con lo que se siente, lóbulo parietal, con lo que se analiza, lóbulo frontal y con lo que se observa, lóbulo occipital. Y todo eso está, digamos, dinamizado por unas neuronas. Ahí estamos viendo el dibujo de una neurona. Las neuronas son aproximadamente 100.000 millones. Aproximadamente tenemos 100.000 millones de neuronas dentro de nuestro cerebro. Y cada una de esas neuronas se conecta con las otras aproximadamente 10.000 veces. Entonces, multipliquen simple y sencillo. 100.000 millones por 10.000 nos da una cantidad de conexiones neuronales y eso, no sé, es un número incontable. Es un número incontable. Ya. Y esas conexiones son las que nos llevan a aprender. Cada que aprendemos algo, generamos una nueva conexión. Esas conexiones tienen un nombre y se llama sinapsis. Sinapsis, porque yo quisiera que hoy saliéramos con palabras nuevas, ¿no es cierto? Con nuevos conocimientos. Esa conexión sináptica. Entonces, imagínense cuántas conexiones sinápticas tenemos. 100.000 millones por 10.000 y cada vez estamos haciendo nuevas y nuevas conexiones. Gracias a esas conexiones es que se dan los procesos de aprendizaje. Ojo, quienes estamos acá escuchando, hay que cuidar las neuronas, porque las neuronas son las partes mínimas con las cuales nos comunicamos en nuestro cerebro. Si unas neuronas se dañan, se acaban, hasta ahí llegó el proceso educativo o cualquier tipo de proceso. Ahora, ¿cómo es entonces que aprende nuestro cerebro? Ahí les comparto un dibujo muy gráfico sobre cómo es que nosotros aprendemos dentro de las universidades, cómo se da ese proceso de aprendizaje.
Lo primero, dentro de cualquier proceso de aprendizaje, y tomemos como ejemplo de pronto esto que estamos acá, a mí me hubiese gustado si estuviéramos frente a frente, preguntar, bueno, levanten la mano, ¿quiénes estudian licenciatura? ¿Quiénes estudian medicina? ¿Quiénes estudian ingeniería? ¿Quiénes estudian administración? Porque cada uno de nosotros tiene un saber que aportarle a todo este proceso. Todas las ciencias y todas las disciplinas tienen que ver con neurociencia. Ahí no hay ninguna que se salve. Esto no es exclusivo de la medicina, porque todos aprendemos de esta manera. Miren los que están en administración, cómo funciona nuestro cerebro. Funciona como un proceso. Aquí tomándome mi cafecito. Entonces, dentro de ese proceso, lo primero que se hace es obtener información. Es la primera parte del proceso cerebral de aprendizaje en una universidad. Lo primero es aprender, es obtener información. ¿Y por dónde se obtiene información en el cerebro? Pues por las vías sensoriales. Nosotros tenemos 5 ventanas sensoriales, o sea, 5 partes por donde puede entrar el nuevo aprendizaje a nuestro cerebro. No tenemos más. 5. ¿Cuáles son? A ver, repítanlas ustedes allá al otro lado del monitor. ¿Cuáles son? Ojos, ventana sensorial visual. Oídos, ventana sensorial auditiva. Boca, ventana sensorial gustativa. Nariz, ventana sensorial olfativa. Y tacto, manos, piel, ventana sensorial táctil. Tenemos 5 ventanas sensoriales. Entonces, no hay otra manera de aprender. O sea, nadie aprende si no es por una de esas 5 o por varias de esas 5 formas. Entonces, la primera parte del proceso de aprendizaje es obtener información por medio de las cortezas sensoriales. No hay otra manera. Si me paro en el punto del profesor, si utilizo la neurociencia en la universidad para poder ser un mejor docente, entonces debo saber que esas son las vías de entrada y hay que utilizarlas. Y si me paro en el lado del estudiante, entonces sé que la única manera de yo aprender es por esas vías, no hay otra. Primero obtengo información. Segundo paso, le doy significado a esas informaciones sensoriales que están dando. ¿Y cómo le doy significado? Por los lóbulos temporales. Los lóbulos temporales tienen dentro de sus muchísimas funciones generar, dar significado. ¿Y cómo dan significado? Por medio de la escucha, por medio de la audición, o sea, la interpretación de lo que se oye y la interpretación de lo que se dice, también por la memoria que está ahí dentro de esos lóbulos temporales y también por los procesos de atención. Entonces, primero me llega información, luego le doy significado. ¿Y cuál es el tercer paso? La abstracción. El tercer proceso es la abstracción. Es decir, llevo ese significado y lo proyecto a cosas con las que yo puedo crear. Y ese tercer paso se da muy especialmente de abstracción en el lóbulo frontal y en el córtex prefrontal, que es este que está aquí en la frente. Cuando ya tengo esos 3 pasos, paso al cuarto. Y el cuarto es el de la corteza motora. ¿Qué es la corteza motora? La que me lleva a la ejecución. Todo lo que yo aprendo cobra significado cuando lo ejecuto, cuando lo aplico. Entonces miremos esos 4 pasos que se dan dentro del proceso de aprendizaje. Tenemos el de la obtención de información, la creación de significado, la abstracción y por último la llevada a la acción, la llevada a la acción. ¿Ven? Ven que la cuestión es simple de entender porque funcionamos de una manera muy lógica. Luego de este breve recorrido, pasamos a la segunda pregunta que planteo, la segunda de 4. Yo le pido el favor a la mesa que me vaya diciendo cuando me falte poco tiempo, porque yo me pego una entusiasmada conversando y a mí entonces me dicen, Santiago, le faltan 10 minutos, le faltan 5, yo corro. Con todo esto, entonces nos preguntamos, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Bueno, tradicionalmente nos han dicho que la inteligencia, o se ha generado un concepto de inteligencia como que es la capacidad de pronto de responder de la mejor manera a todo lo que nos rodea, como adaptarnos. Y para eso se han diseñado muchas estrategias. Ese es el tipo de inteligencia tradicional. El concepto es que la inteligencia es aquella habilidad que tenemos para identificar problemas, resolver problemas y anticiparnos a los problemas y solucionar problemas a futuro. Eso en general es lo que nos tiene como inteligencia. Y se han diseñado unas formas de evaluar la inteligencia
con varias escalas. En este momento, la escala más común para evaluar inteligencia son las escalas de Wechsler. Todos las manejamos, todos hemos oído hablar del IQ o cociente intelectual. Y el IQ o cociente intelectual, con estas escalas que se aplican en todas las universidades, en todos los colegios y en todas partes del mundo, dicen que las personas sanas dentro de la normal se mueven más o menos entre 80 y 110. 80 y 110. O sea que usted y yo estamos entre 80 y 110. Si nos aplican una prueba de esas, estamos entre 80 y 110 y eso es lo que dice que estamos dentro de la norma. Tenemos un nivel de inteligencia normal. De 70 a 80 es bien, un poquito durito, dificilito para aprender, durito del entendedero, durito para entender, pero normal. Pero si comienza a bajar de 70, entonces ya empiezan a decir que tienen dificultades de aprendizaje o discapacidad cognitiva de algún nivel. Y si pasa de 110, empiezan a decir que es un genio. ¿Listo? Eso está muy discutido porque hay personas que no tienen esos niveles o que tienen más o menos y aún así son bastante adaptables. Entonces se generan otras nuevas teorías de la inteligencia y aparece la teoría de la inteligencia emocional, postulada a finales de los 70 por Daniel Goleman. Goleman, con la inteligencia emocional, nos dice que no es solamente el hecho de razonar y anticipar y resolver problemas, que también está el contacto que hacemos con los otros. Y dice la inteligencia emocional que inteligencia es la capacidad de yo entender mis emociones, gestionar y controlar mis emociones, entender las emociones de los otros y ayudarle a los otros, a las otras personas a que gestionen sus emociones. Y eso nos da un paso más allá. La inteligencia no es solamente resolver problemas, es también gestionar las emociones. Y luego se da un paso adicional cuando aparece Gardner con su postulado de las inteligencias múltiples o estilos de aprendizaje. Y él dice entonces que todas las personas tenemos diferentes estilos de aprendizaje o diferentes maneras de conectarnos con el mundo. Miren todo esto cómo se va hilvanando, se va uniendo con la educación superior o con la educación en las universidades. Todos los estudiantes y todos los profesores entonces tenemos, además de los procesos de aprendizaje normales, también unas maneras de conectarnos con el mundo, de conectarnos con el mundo que nos rodea, dependiendo de nuestros estilos de aprendizaje. Unos somos espaciales, otros somos lingüísticos, otros somos visuales, otros somos kinestésicos, y hay que entender esas diferencias para poder optimizar los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza. Doctor, Hola. doctor, disculpe que le Hola. corte, le quedan 10 minutos. Por Dios, muchas Bueno, gracias. pueden ser 15. Muchas Ok. gracias, sí. Ay, Dios, eso me pasa siempre. Yo no tengo un problema mental. Yo creo que yo necesito un psicólogo. Muy bien. Tenemos entonces la inteligencia artificial como la última, digamos, que está a la vanguardia. Inteligencia artificial es cuando la ciencia quiere crear sistemas parecidos a los sistemas cerebrales, de redes, de neuronas, como les decía al principio, y se quieren crear. Y cuando, oiga, ¿qué piensa usted cuando le hablan de inteligencia artificial? ¿Qué piensa? En un robot, es lo que uno piensa, un robot, un androide, una película de ciencia ficción. Pero no, la inteligencia artificial está entre nosotros y desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando usted toma su iPhone, su celular, eso es inteligencia artificial, porque ya sabe cómo conectarle. Cuando usted entra a Netflix o a Disney o a Amazon Prime, usted ya, eso es inteligencia artificial, porque ya sabe lo que a usted le gusta. Es más, le manda las cosas que salen que le van a gustar, se las programa. Cuando usted se mete a Amazon Music o, o cuando se pone a jugar Play, o incluso más, cuando los carros que se manejan solos, ya existen carros, vehículos donde usted siempre se puede dormir, programa para dónde va y el carro frena, arranca. Eso es inteligencia artificial. Estamos rodeados de inteligencia artificial. Un brazo mecánico, biomecánica, es inteligencia artificial. Entonces, mire cómo va evolucionando todo ese concepto de inteligencia que la universidad debe aprender a desarrollarlo. Con todo esto, entremos a hacer una breve revisión a lo que es el sistema educativo en las universidades. No creamos, mis queridos amigos y amigas, que la educación nació con nosotros ni con las universidades. La educación ha estado desde siempre, desde el principio de la historia de los seres humanos por allá en las cavernas. Porque educación es el proceso por medio del cual una cultura humana, una cultura, se adapta para ser más feliz, para ser más productiva. Y la educación está desde que le enseñaban en las cavernas a los hijos a cazar
y a recolectar y a sobrevivir. Está allí. No es algo del siglo XX ni del siglo XXI. Ha estado con la evolución. En la época antigua ahí vemos diferentes dibujos de cómo ha sido la evolución de la educación. En la época antigua, con los egipcios, con los griegos, miren cómo era la escuela. Se sentaban a escribir y había un profesor que les decía. Luego en la época medieval, la parte superior derecha, igual, había un profesor y los alumnos se sentaban. En el siglo XX, como la vemos ahí en blanco y negro, igual, un profesor y se sentaban. Luego en el siglo XXI, como lo vemos en la parte de abajo, igual se sentaban los niños, solo que con computador. Y ahora en plena pandemia, la vemos en la parte inferior derecha, es igual. El profesor habla y los demás escuchan. ¿Qué es lo que está cambiando? La tecnología. Antes era lápiz y papel y ahora es computador. Pero el sistema de metodología pedagógica para enseñar y aprender es el mismo hace 5.000 años y ahora. Ojo, esto es un llamado para los docentes y para los jóvenes que están preparándose. ¿Sigue siendo válido ese sistema educativo? ¿Sigue siendo válido? Y aquí es donde yo les invito a que vean una película, un documental que Jürgen Klarik grabó que se llama Un crimen llamado educación. Lo pueden buscar, el tiempo no nos da para verlo, lo pueden buscar y vale la pena. En YouTube está Un crimen llamado educación donde se hace una crítica frente a estos sistemas. No me voy a detener, esto lo pueden ver después, pero esta es una historia de cómo las universidades han ido evolucionando desde sus primeras eh, iniciativas en Grecia, ya como institución, hasta el año 2015 y con las nuevas reformas de ley. ¿Ya? Universidad es el lugar donde el hombre tiene que aprender a pensar y a vivir. Miren, y aquí veo en este que si bien Harvard fue fundada, la Universidad de Harvard en 1636, cuando fue fundada en 1636 ya América Latina tenía 31 universidades. Y Perú, desde 1538, tenía ya universidades. O sea que nosotros los latinoamericanos y los peruanos, en este caso, tenemos una historia universitaria fuerte de la cual tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos. Ahí vemos un breve recorrido de lo que ha sido la universidad en Perú, desde 1918 que aparecen las universidades más institucionalizadas, aunque ya sabemos desde 1500 existían, hasta el año 2015. Ahora, la neurociencia, ¿cómo ha aportado a esta educación superior? ¿Cómo nos ha aportado? De diferentes maneras, ya para ir cerrando. Neurociencia y educación nos ha ayudado mucho porque el cerebro se encuentra vinculado al desarrollo de cada individuo. Recuerden que la educación, ya habíamos visto, es el proceso por medio del cual nos adaptamos para vivir mejores y felices en sociedad. Y nuestro cerebro es el vehículo que nos ayuda a adaptarnos. ¿Ya? La pedagogía debe estar siempre relacionada con el desarrollo cerebral. No puede existir un sistema pedagógico ni andragógico que esté de espaldas al desarrollo del cerebro. Y eso va desde los 6 años o desde la concepción hasta los 80 años, porque la educación se da siempre, no termina cuando la persona es adulta. Se pueden hablar de procesos de educación permanentes. El cerebro trabaja siempre por representaciones mentales. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la universidad? Llevar ideas imaginarios para que el estudiante los decodifique, les dé significado y los ponga en la práctica, ¿ya? Para poder saberlos utilizar. Recuerden que en la OCDE, uno de los objetivos de la OCDE es el fortalecimiento de la educación en todos nuestros países latinoamericanos. Otro gran aporte de la neurociencia es identificar las diferentes partes del cerebro y cómo apoyan esos diferentes procesos de aprendizaje, sobre todo desde la parte emocional. Las emociones son fundamentales en los procesos de aprendizaje y la neurociencia nos dice que debe haber un vínculo afectivo entre el que enseña y el que aprende para que pueda darse un real proceso de aprendizaje. Las universidades no es donde el profesor se sienta a hablar y hablar y hablar sin vínculo afectivo. Si no hay un vínculo afectivo, el proceso de aprendizaje se queda en la mitad, queda muy mediocre. El hay 5 pasos bien importantes también de aporte de la neurociencia en la educación y en la universidad. La información debe presentarse siempre de manera asociativa, es decir, un nuevo concepto asociado con conceptos previos. El cerebro recuerda todo bien si se da una secuenciación y si se trabaja mediante metáforas. Las emociones son claves del aprendizaje. Estas son las 5 conclusiones. La interactividad es vital. Aprender jugando y aprender haciendo. Y aplicar, porque lo que se aplica nunca, nunca, jamás se olvida.
hay que ser provocadores, hay que enamorar al estudiante del proceso de aprendizaje, hay que enamorar del concepto, hay que conectar eso que está aprendiendo con algo que sea práctico en la vida, hay que llevarlos a que participen, que realmente se involucren para poder generar procesos de aprendizaje. Y para terminar, como dijo Facundo Cabral, me parece que es un profeta de nuestra época, ya no está con nosotros. Si trabajas en lo que te gusta, no estás trabajando. Hay que encontrar la pasión. Para terminar, yo quiero tomarme el atrevimiento en estos últimos segundos de invitarles de presentarles dos nuevos libros de mi autoría. Uno de ellos, Emoción y desempeño en profesores universitarios. Ese libro fue publicado apenas este mes. Este mes está disponible desde hace 10 días en Amazon, si les interesa. Y es un libro que es resultado de investigación sobre cómo las emociones de verdad pueden ayudarnos a ser mejores estudiantes y a ser mejores profesores. Es un libro muy interesante, resultado de una investigación que realizamos el año pasado. Ahí lo pueden mirar. Y ahorita en un mes va a salir este otro libro, también de mi autoría, que es Neurodidáctica, aprender puede ser divertido, donde podemos aprender desde la escuela y desde la familia cómo trabajar procesos de enseñanza y aprendizaje que no tienen que ser aburridores, pueden ser bien entretenidos. Y bueno, sin más, yo no sé si me pasé, pero me voy como emocionando. Les agradezco. Ahí en pantalla ven mis datos. En cualquier momento que me quieran, pues por intermedio de los directivos de la universidad me pueden contactar o ahí también está mi correo electrónico, mi página web y mi WhatsApp para lo que necesiten. Muchísimas